Hola estudiantes, vamos a empezar el capítulo 11 y como se habrán dado cuenta, seguimos hablando de la gente y de la historia importante que sucedió en años anteriores en los países de América. Entonces vamos a empezar por leer la página 192 de nuestro libro Gente. Y aquí vamos a empezar a leer la historia de Nicaragua. En 1821, Centroamérica fue una república federal compuesta por Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. En 1824 a 1838 ocurrieron las primeras elecciones democráticas. En 1838 ocurrió la Revolución Sandinista. De 1927 a 1933, Augusto Sandino luchó contra la ocupación estadounidense. De 1934 a 1979 fue un periodo de gobiernos militares. En 1979 se declaró la independencia de Nicaragua. En 1990, Nicaragua se separó de la República Federal de Centroamérica. En el año 2006, Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ganó las elecciones. Ahora, aquí vamos a tratar de identificar las palabras con los hechos que ocurrieron durante la historia de Nicaragua. Por ejemplo, la dictadura. La dictadura significa un periodo de gobierno en donde no se respeta la democracia, en donde la persona, el presidente o el dictador es el que tiene todo el poder y no respeta la opinión de los habitantes, del pueblo. Tenemos la democracia, como les dije. La democracia es lo opuesto a la dictadura. La democracia es donde el líder o el gobernador respeta la opinión del pueblo y la considera en sus actos. La independencia es el acto cuando un político, un gobernador o un militar declara la libertad de un pueblo o un país o una nación. Héroe. Héroe es la persona que lucha por los ideales y objetivos de un país. La libertad. Ustedes entienden qué es la libertad. La libertad es un derecho de toda persona que quiere vivir bajo sus condiciones, sus tradiciones, costumbres. La guerra. La guerra es lo opuesto a la paz. La guerra es un acto en donde dos personas o dos países o dos naciones se enfrentan usando armas, peleas, para poder conquistar o ganar un gobierno. La paz es opuesto a la guerra. La paz significa que ambos países o gobiernos o pueblos respetan los límites del vecino. Y el gobierno vendría a ser el sistema de cómo funcionan las leyes y cómo funciona la autoridad en un país. Entonces ustedes ya pueden relacionar estas palabras con estos hechos. Por ejemplo, si yo pienso en un héroe, pensaría ¿en quién podría pensar? Tal vez en Daniel Ortega, que fue el primer presidente de Nicaragua. ¿Ok? Ahora seguimos conociendo un poco más de Nicaragua. Con respecto a su cultura, Nicaragua es un país centroamericano con una población de 5,5 millones de habitantes, compuesta por 69% de mestizos, 17% descendientes de europeos y un 9% de descendientes de africanos y un 5% de población indígena. La lengua oficial es el español, pero en la costa atlántica se habla inglés en esta zona. Criollo, misquito y otras lenguas nativas. Su capital es Manaus, una ciudad rodeada de lagunas volcánicas. Luego, la ciudad de Managua, la capital de Nicaragua,
no tiene un centro, porque el terremoto de 1972 lo destruyó. En los años 60, Managua era una de las principales capitales de América Latina. Sin embargo, tras el terremoto quedó totalmente devastado. Fueron afectados el 90% de sus edificios y 320.000 personas perdieron sus casas. El total de muertos fue más de 10.000. Entonces, ¿ustedes ya tienen una idea clara de lo que sucedió en Nicaragua hace muchísimos años atrás, a partir del año 1821? ¿Y cómo está conformada Nicaragua? Nicaragua es un país bien pequeño con respecto al resto de países. Entonces, ahora, la pregunta para ustedes va a ser que ustedes me escriban en un relato, en un episodio o un periodo de la historia de su país. Por ejemplo, si ustedes eligen el año 1500, nos tienen que contar qué sucedió en ese año importante en la historia de los Estados Unidos. ¿Ok? Muy bien.